¿Qué tal a toda la comunidad del último huésped? Me llamo Guadalupe y crecí en un rancho entre los cerros. De esos lugares donde la vida se mide por las cosechas y las lluvias. Cuando yo era niña no teníamos luz eléctrica. Tampoco teníamos agua en la casa ni baños como los de ahora. Usábamos un pozo para todo y nos lavábamos en el río. Para hacer nuestras necesidades teníamos un hoyo tapado con tablas al fondo del solar. Todo era así, rústico. Pero uno no se quejaba porque era lo único que conocía. Mi mamá era una mujer fuerte y dura, mandona, estricta, de esas que con una mirada te quitaban las ganas de hablar. A mí me tocaba ayudarle en todo. Desde que amanecía me ponía a lavar, a barrer, a picar leña o a cuidar a los más chiquitos. Decía que como era mujer tenía que saber cómo mantener una casa. Que los hombres estaban para el cerro, el corral y las bestias, y así se hacía. Mis hermanos varones eran los que ayudaban a mi papá, yo no. Nunca me lo prohibieron directamente, pero tampoco me invitaron. Era como una ley no escrita. Las mujeres en casa y los hombres afuera. Yo no era como mi hermana. Ella siempre fue más callada, más obediente. Se la pasaba pegada a mi mamá aprendiendo a coser o a hacer tortillas. Yo, en cambio, me la vivía con ganas de salir. Me gustaba andar descalza, meterme al monte, jugar con los perros, mirar cómo se movían las hojas cuando no había viento. Siempre fui más curiosa. Una vez me perdí. Era una niña. Me metí por un sendero siguiendo un pájaro que me llamó la atención, y cuando me di cuenta ya no sabía cómo regresar. Caminé y caminé hasta que empecé a llorar. No fue mucho el tiempo que estuve sola, pero para mí fue eterno. Mi papá me encontró y me cargó de regreso. Esa noche mi mamá me castigó. Me gritó tanto que todavía me arde por dentro cuando lo recuerdo. Me dijo que si me volvía a perder ya no me iban a buscar, que los cerros se tragaban a las niñas como yo, que allá no más quedaban los huesos. La vida en el rancho era cerrada. Uno crecía con lo que tenía enfrente. Lo más lejos que conocí en mi infancia fueron los ranchos de mis tíos. Estaban como a 3 o 4 horas caminando. A veces íbamos todos en fila por las vereditas de la sierra. Cuando bajaban al pueblo, mis papás lo hacían en burros. Bajaban por jabón, sal, harina o algún encargo. No era común que fuéramos los hijos. A lo mucho se llevaban a uno de los mayores. Recuerdo que cuando me tocaba quedarme sola con mi hermana, se me hacía eterno. Me asustaban los ruidos de la noche, el crujir del tejado, los perros que ladraban hacia la nada, o el canto lejano de un gallo que no tenía por qué estar cantando a esas horas. Éramos 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres. Mi papá decía que el rancho seguía vivo gracias a los hombres, pero que las mujeres eran la base. Yo no entendía bien eso. Solo sabía que ser mujer significaba estar callada, obedecer y aguantar, llorar por dentro y seguir barriendo. Pero yo no me sentía así. Desde chica supe que había algo en mí que no encajaba del todo. No me gustaba sentirme encerrada en la cocina. Me gustaba el sol, el aire del cerro, el silencio de los caminos. A veces me salía sin permiso y me iba a caminar sola. Me regañaban, sí, pero era la única forma que tenía de sentirme yo. Nunca conocimos televisión ni radio. Nos contábamos historias en la noche, a la luz de un candil. Mi abuela, cuando nos visitaba, nos hablaba de cosas raras. Decía que no todo lo que caminaba por los cerros era gente, que a veces se oían pasos donde no había nadie, que si uno veía algo que no debía ver tenía que hacerse el distraído, no mirar, no hablar, no contar. Durante mis primeros 10 años mi papá me decía que no anduviera sola por el bosque. Me lo mencionaba cada vez que me encontraba regresando llena de tierra, con las trenzas todas deshechas. No me gritaba como mi mamá, pero su voz era seria. Me decía que por allá vivían los nahuales, que eran brujos que se convertían en animales. Si uno los miraba directo a los ojos, te enfermabas o te perdías para siempre. Me hablaba de uno en especial. Decía que era un ser con cuernos enormes y los ojos rojos como brasas.
que tenía las piernas largas, muy delgadas, y que caminaba como si no tocara el suelo, y que a veces se escuchaba su resuello en la madrugada, como si respirara detrás de la casa. Yo me quedaba muda cuando contaba eso. Me acostaba viendo al techo con las sábanas hasta la nariz. Sentía que si bajaba a los pies de la cama algo me iba a jalar. Pero el miedo solo me duraba unos días. Después volví a salirme al monte. Es que yo conocía una flor que olía muy bonito. Mi mamá le decía, huele de noche. Y esa flor crecía entre las piedras, en lo más cerrado del bosque. Yo me metí a buscarla porque si la llevaba a casa me regañaban menos. Decían que era una flor delicada, que no salía en cualquier lado, y a veces hasta mi mamá la ponía en una taza cerca del altar. No era que no me importara el miedo, es que el bosque también tenía algo que me jalaba. Me gustaba cómo se sentía el aire adentro, cómo se escuchaban los árboles. Cuando caminaba sola podía pensar sin que nadie me hablara. Me sentía lejos de todos. Una vez uno de mis hermanos, el mayor, regresó del río con la cara pálida. Nos contó que había visto un niño bañándose solo en la parte más honda. Dijo que tenía manchas oscuras por todo el cuerpo, como lunares enormes, casi negros, que era un niño chiquito, como de 5 o 6 años. Pero lo que le dio miedo no fue eso, fue que parecía que el agua apenas le llegaba a los tobillos. Ahí donde ni siquiera mi papá se metía porque era hondo y la corriente era fuerte. Dijo que el niño se reía, que salpicaba el agua con las manos como si jugara, y que nunca le vio la cara porque estaba de espaldas. Pero había algo en cómo se movía, en cómo se reía que lo hizo sentir raro. Mi hermano no era miedoso, siempre fue el más fuerte, el que nos protegía. Pero esa vez estaba diferente. Caminaba con las manos cerradas, no hablaba casi nada. Dijo que mejor no volviéramos al río por unos días, que algo no estaba bien ahí. Yo me acuerdo de esa noche. Mi hermano apenas probó la comida. Cuando fuimos a dormir, me dio miedo quedarme sola. Me acosté con mi hermana, aunque me apretaba el lugar. Me daba miedo mirar a la ventana. Me daba miedo que ese niño con manchas entrara a la casa o que se parara afuera viéndonos. Aunque nunca lo vi, sentí su risa en la cabeza, como si la recordara sin haber estado ahí. Todo lo raro empezó 3 años después. Para entonces seguía saliéndome al monte cuando podía. Esa vez no estaba muy lejos. Apenas había caminado unos minutos desde la casa cuando lo vi. Fue en una curva de uno de los senderos que bajaban hacia los naranjos. No escuché pasos, solo lo vi agachado, haciendo algo con las manos. Era un muchacho, y desde el primer segundo supe que no era alguien que conociera. Tenía la piel blanca. Los ojos eran raros, como entre café claro y verde, y una barba que se unía con el cabello. No era una barba grande, pero sí espesa, pareja. Usaba un sombrero de palma parecido al que traía mi papá para ir al corral. Lo tenía medio caído hacia el frente, y aún así se le notaba toda la cara. Pero había algo en su rostro que no me cuadraba. No era feo, de hecho, era hasta curioso de mirar. Todo parecía estar en su lugar, los ojos rectos, la nariz bien hecha. Pero a mí me dio la sensación de que era un rostro que no terminaba de encajar con el lugar. Yo seguí caminando como si nada, pero en cuanto pasé a su lado me saludó. Dijo buenos días con voz clara. Luego preguntó si podía ayudarle, que estaba haciendo una trampa para pájaros. Yo me detuve, no sé por qué. Era raro que hablara tan tranquilo. Pero en ese tiempo yo confiaba. En el rancho no se pensaba mal de la gente. No nos enseñaban a tener desconfianza, así que me acerqué. Me repitió que era una trampa. Estaba hecha con ramitas en forma de arco. Dijo que con eso podía atrapar gorriones y les ponía migas de tortilla en medio. Me pidió que le ayudara a sujetarla con un hilo grueso, uno como de costal. Me agaché junto a él. Estaba tan cerca que podía olerlo. Tenía olor a sudor, de ese que sale después de andar caminando al sol, pero también algo más, algo que me recordó a cuando mi mamá se le pasaba la carne en el comal. Un tufo agrio mezclado con humo. No hablamos mucho,
solo eso de la trampa. Yo lo miraba de reojo. Tenía la piel tan limpia que se le notaban los poros y un lunar pequeño debajo del ojo izquierdo. Me pareció joven, pero al mismo tiempo no, como si ya hubiera vivido más años de los que se le notaban. Era difícil de explicar. Me sentí rara, no incómoda, pero sí como fuera de lugar. Cuando terminé de ayudarle, le pregunté de dónde era. Él me dijo que se llamaba Azazel. Así, sin apellidos ni nada, solo Azazel. Dijo que sus papás tenían un rancho del otro lado del cerro. Yo nunca había escuchado ese nombre, pero tampoco me sonó falso. En ese momento no dudé, le creí. No sé si por inocencia o porque su voz me lo hacía creer. Después de unos segundos me despedí sin decirlo. Me levanté y seguí caminando por el mismo sendero de siempre. No volteé, solo seguí caminando con la flor huele de noche en la mente. Pero todo el camino me sentí rara. No lo conté a nadie, ni ese día ni los días que siguieron. Pero desde entonces empecé a ver las cosas con otros ojos. Porque en el rancho no se conocía a nadie llamado Azazel, y en ese tiempo nadie cruzaba el cerro si no era de la familia. La segunda vez que vi al muchacho fue unas semanas después. Tenía puesta la misma ropa, el mismo sombrero, y aunque yo no era muy buena para fijarme en detalles, me di cuenta enseguida. Fue en la parte alta del río, donde el agua baja más clara y las piedras están tan lisas que parece que las hubiera tallado alguien. Yo estaba ahí sola como de costumbre, buscando piedras planas para hacerlas rebotar sobre el agua. Me gustaba contar cuántas veces saltaban antes de hundirse. Era algo que hacía desde niña, sobre todo cuando quería estar lejos del ruido de la casa. Lo vi a unos metros más arriba entre los arbustos. Caminó hacia mí con paso lento, como si no tuviera prisa. Me saludó igual que la vez pasada, con esa voz tranquila que no se le notaba forzada. Me preguntó si no había visto a un perro negro. Dijo que era suyo, que se le había escapado. Yo le respondí que no. Él solo asintió y bajó la mirada. Pero había algo que no me cuadraba. Sus ojos, esta vez no eran como la primera. Yo juraría que eran verdes con café, pero ahora los tenía de un azul raro, mezclado con café. No era fácil explicarlo, pero se notaban distintos, como si cambiaran de color dependiendo de la sombra. Me hizo dudar de mí misma. Pensé que tal vez me los había imaginado de otro modo. Me pidió si podía ayudarlo a buscar a su perro. Dudé un poco, pero al final le contesté que sí. No sé por qué, tal vez por no quedar como grosera, o porque en el fondo me gustaba hablar con alguien que no me gritara. Empezamos a subir por un camino que no conocía mucho, entre piedras y árboles viejos, de esos que crecen tan juntos que no se ve el cielo. Mientras caminábamos me empezó a hablar más. Me dijo que me veía muy bonita, que mis trenzas se veían bien hechas, que él siempre me veía sola por el cerro. Yo no supe qué contestar. Luego me dijo que a veces se acercaba a mi casa y que desde lejos alcanzaba a oír cuando mi mamá me regañaba. Él no entendía por qué me trataban así. Sus papás no eran como los míos. A él lo dejaban andar por donde quisiera, que incluso a sus hermanas les daban muchas libertades. Allá del otro lado del cerro, nadie los obligaba a quedarse en casa ni a trabajar desde chicos. Eso me pegó, porque hasta ese momento yo nunca había pensado mal de mis papás. Así eran las cosas, así era la vida en el rancho. Mis tíos también eran así con sus hijas. Pensaba que todos los adultos eran iguales, pero cuando él me lo dijo me dio un sentimiento raro en el pecho, como una mezcla de enojo y tristeza. Estaba tan metida en la plática que no me di cuenta de dónde estábamos. Me detuve y miré alrededor. No reconocía el lugar, ni los árboles ni la forma del suelo. Nada. Me asusté un poco. Le dije al muchacho que ya me quería regresar, que no podía tardarme más. Él se detuvo también, giró apenas la cabeza. Me miró. Esa mirada no era como la de antes. No era enojada del todo, pero tampoco amable. Era como de molestia contenida, como si no le gustara lo que estaba escuchando. Aún así me dijo que estaba bien,
pero no se ofreció a acompañarme. No se despidió ni nada. Solo siguió caminando por su sendero, metiéndose más al cerro, como si de verdad estuviera buscando algo. Yo me quedé quieta unos segundos, escuchando, pero no se oía nada, ni grillos, ni pájaros, ni río. Solo el ruido de mis propios pasos cuando decidí volver por donde creía que era. Me tardé un poco, tuve que bajar por instinto, usando los árboles como referencia. Cuando por fin vi el rancho a lo lejos me sentí rara, no aliviada, rara, como si algo se me hubiera pegado por dentro. Esa noche no dormí bien. No dejaba de pensar en que los ojos de ese muchacho no eran iguales, ni su voz, ni su forma de mirarme cuando le dije que me regresaba. Pasaron varios días sin volver a ver a Sacel. No apareció ni en los caminos, ni en el río, ni en los claros del monte, donde a veces me sentaba a juntar flores. Pero empecé a notar otras cosas, trampas, las mismas que él me había mostrado, hechas con ramas delgadas en forma de arco, amarradas con hilo grueso. A veces estaban cerca del sendero, otras más escondidas, algunas rotas. Pero eran suyas, yo lo sabía. Me daban ganas de seguirlas, como si fueran migas de pan que él había dejado para que lo buscara. Hubo un día en que sí lo pensé en serio, subirme al cerro más arriba, ver si de verdad había un rancho al otro lado como él había dicho. No era por desconfianza, era por curiosidad. Quería volverlo a ver. Había algo en su forma de hablar que me hacía sentir distinta. Pensé muchas veces en contarle a mi hermana o mi mamá, pero me detenía el miedo. No quería que mi papá se enterara, porque si lo sabía iba a enojarse. Decía que yo andaba metida en donde no debía, que era floja, que no servía ni para lavar bien. Y eso a mí me enojaba, porque yo sí hacía las cosas, pero como no era como mi hermana, a mí siempre me tocaba lo peor. No me daban las gracias, solo me regañaban. Un día le pregunté a mi hermano mayor si del otro lado del cerro había un rancho. Él fue claro, me dijo que no, que una vez se les perdió una res y se metió por allá, y que no vio más que árboles y más árboles, que ni siquiera había señal de camino ni vereda, solo monte. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que Azazel me había dicho, que mis papás no eran buenos, que me tenían encerrada. Y entre más lo pensaba, más me calaba, porque aunque nunca lo había dicho en voz alta, era cierto que me regañaban todo el tiempo. Sentía como si todo el mundo estuviera en mi contra, como si yo tuviera que aguantar porque sí. Y lo peor era que quería volver a verlo. No sabía por qué, solo quería saber si iba a volver a hablarme así. A veces me paraba junto a las trampas y me quedaba viendo el monte, esperando. Pero nunca salía nadie, solo el silencio y los árboles. Pero algo me decía que él estaba cerca. Había días en que no podía con todo lo que sentía. Era como tener algo atorado en el pecho. No era tristeza, era como rabia contenida. Como si algo dentro de mí quisiera gritar, pero no sabía cómo. Y una tarde pasó lo que tenía que pasar. Mi mamá me puso a lavar los trastes. Estábamos en la cocina y yo no hablaba, pero ella sí. Me decía que no los estaba lavando bien, que siempre los dejaba con grasa, que para eso no servía tener hijas si no sabía ni limpiar. Yo apretaba los dientes, el agua me le escurría por los brazos. Hasta que sin pensarlo le contesté. Le dije algo feo. No grité, pero lo dije con coraje. En cuanto lo solté, supe que me iba a ir mal. Mi mamá se volteó furiosa y me levantó la mano. Lo hizo varias veces y en la cara. Me solté a llorar y salí corriendo. Salí de la cocina y me metí al monte. Corrí con todo lo que tenía en las piernas. No por miedo, por enojo, por no querer quedarme ni un segundo más ahí. Los árboles se cerraban a mi paso. El monte estaba callado, pero yo no escuchaba nada. Y fue en medio de todo eso que lo sentí. Alguien venía detrás de mí. Era él, Azazel. Me llamó por mi nombre. Me dijo que no tenía por qué aguantar lo que me hacían mis papás, que no era justo, que nadie merecía vivir así, que si quería podía irme con él,
a su rancho, del otro lado del cerro, nomás en lo que se calmaban las cosas. Yo no pensé mucho, le dije que sí, y empecé a seguirlo. Íbamos entre los árboles, yo detrás de él, y mientras caminábamos, él seguía hablando. Me decía cosas que me sacudían por dentro, que mi mamá solo sabía regañar, que mi papá me veía con desprecio, que mis hermanos nunca se ponían de mi lado. Mi familia no me quería como yo creía, solo me usaban. Era como si supiera cosas que nadie más sabía, como si hubiera estado escondido en la casa escuchándolo todo. A ratos me entraba la duda, pensaba en regresarme, pero algo en mí no quería. Algo me empujaba a seguirlo, como si con cada paso que daba me fuera despegando del rancho, como si ya no fuera de ahí. Pero había algo más, porque no íbamos solos. Se oía otro sonido, más atrás, como ramas quebrándose, como pasos pesados, y luego un resoplido fuerte y profundo, como de animal grande. Volteé varias veces, me pareció ver algo entre los árboles. No sé qué era, un bulto, algo que caminaba en 4 patas, era muy grande, y luego un resoplido fuerte y profundo, como de animal. Volteé varias veces, me pareció ver algo entre los árboles. No sé qué era, un bulto, algo que caminaba en 4 patas. Me entró el miedo. Le dije a Sacel que mejor me regresaba, que ya no me sentía bien. Él no contestó, solo siguió caminando. Yo le tomé la mano, me estaba temblando todo el cuerpo. Avanzamos unos pasos más, pero algo me hizo detenerme. Lo jalé, le dije que no, que de verdad quería regresarme. Él solo se volteó despacio, me miró y dijo que ya casi llegábamos, que no me preocupara. Pero cuando lo miré bien algo me estremeció. En su cuello tenía una mancha oscura, como un lunar, pero muy grande. Cuando lo conocí no estaba ahí, era como una sombra pegada a su piel. Le vi la mano de reojo, sus dedos parecían más largos, más flacos, como si le hubieran crecido de repente. Me solté de golpe. Fue solo un segundo, pero yo lo vi. Vi cómo Azazel empezó a torcerse. Su espalda se movía en espasmos, como si algo por dentro lo estuviera quebrando. Los hombros se le encorvaron y todo el cuerpo le temblaba de una forma rara, como si le costara trabajo mantenerse erguido. Se dio la media vuelta y me miró. Me dijo que me fuera con él, pero su cara ya no era la misma. Tenía la boca abierta, los ojos bien abiertos también, pero había algo espantoso en su expresión. Los dientes se le notaban más largos y amarillos, como podridos. Nada que ver con el muchacho que yo recordaba. Antes de que pudiera hacer algo me tomó del brazo. Me jaló con una fuerza que no parecía humana. Me arrastraba entre piedras y raíces. Yo me abracé del tronco de un árbol con todas mis fuerzas. Sentía cómo sus dedos, largos y fríos, se me clavaban en la piel. No quería voltear a verlo. Tenía miedo. Sentía su respiración en el cuello. Olía carne quemada, a humo viejo, como cuando en la cocina algo se olvida en el comal y se vuelve ceniza. Y entonces lo escuché gritar. Era una voz ronca y profunda. Era un sonido horrible. Me gritó algo que no entendí, pero el tono me heló por dentro. Volteé y lo que vi me dejó sin aire. Ya no era Azazel. Lo que tenía enfrente era una criatura. Su piel se había vuelto negra como carbón. Era rugosa como si se le estuviera cayendo por partes. Los ojos se le habían salido de las cuencas y eran completamente blancos, sin pupilas. La boca se le abría hasta casi el cuello. Era como si le hubieran desgarrado la cara desde adentro. Parecía un murciélago. No quedaba ni una sombra del muchacho con el sombrero. Grité tan fuerte que sentí que la garganta se me rompía. Intenté soltarme, pero me seguía jalando. Me golpeaba contra los árboles, contra el suelo. Sentía que el cuerpo se me despedazaba. Los brazos, la espalda, las piernas. Todo me dolía. Era como si me sacudiera el alma. El aire se me iba, ya no podía respirar. Me aferraba con uñas y dientes al tronco, pero me estaba venciendo.
Me azotaba una y otra vez como si yo no pesara nada. Me quedé sin fuerzas, me solté. Me jaló del cabello, sentí como me lo arrancaba desde el cuero cabelludo. Grité más fuerte. Ya no sabía si gritaba de dolor o por desesperación. Todo giraba, no entendía dónde estaba. El monte se movía, no veía bien, el cuerpo me pesaba. Y entonces pasó algo peor. Mi pie se atoró en un alambre viejo. Sentí como me desgarraba la piel. El dolor fue tan fuerte que pensé que me iba a desmayar, pero grité por mi vida. Me jaló del cabello. Sentí como me lo arrancaba desde el cuero cabelludo. Grité más fuerte. Ya no sabía si gritaba de dolor o por desesperación. Todo giraba. No entendía dónde estaba. El monte se movía, no veía bien. El cuerpo me pesaba. Y entonces pasó algo peor. Mi pie se atoró en un alambre viejo. Sentí como me desgarraba la piel. El dolor fue tan fuerte que pensé que me iba a desmayar, pero grité por mi vida. No sabía qué estaba haciendo, solo me arrastraba como podía. Me aferraba a la tierra, a las piedras, a las raíces. Enterraba los dedos en el lodo. Raspaba todo lo que tocaba. Me levanté como pude. Me tambaleaba. Pero me abracé del árbol más grueso que encontré. Me colgué de él como si fuera lo único que podía salvarme. Lloraba, gritaba, no pedía ayuda, solo gritaba. Y en medio de todo eso, lo único que se me vino a la cabeza fue rezar. Padre nuestro, Ave María, lo que me acordara. Y esa cosa seguía jalándome del cabello. Sentía como me lo arrancaba a pedazos, pero no me solté. No sé de dónde saqué fuerza, pero me aferré con todo. Con el cuerpo, con los brazos, con las uñas. Me pegué al árbol como si fuera mi madre, como si ahí estuviera Dios. Recé como nunca lo había hecho en mi vida. De pronto sentí como si me soltaran, como si toda esa presión que me aplastaba el cuerpo desapareciera de golpe. Mis brazos todavía querían aferrarse al árbol, pero ya no me respondían. Caí de espaldas sin fuerza, toda lastimada, y un sabor metálico me llenó la boca. Solo podía mirar hacia arriba. Las copas de los árboles se movían despacio, como si todo el monte respirara conmigo. Y entonces pasó algo que no sé explicar. Sentí que algo entraba en mi boca. No lo vi, pero lo sentí claro. Como si una serpiente se deslizara por mi lengua hacia adentro. Era largo, frío, húmedo. Me invadió por dentro. Y ahí se me fue todo. Perdí el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo fue estar en mi cama. La cobija era la misma, el techo era el mismo, pero yo no podía moverme. Mi cuerpo estaba dormido del dolor. Tenía el rostro hinchado, las costillas dolían al respirar. Mi mamá estaba sentada a un lado. Me estaba limpiando la cara con un trapo húmedo. En cuanto me vio abrir los ojos, se le llenaron los suyos de lágrimas. Me preguntó qué me había hecho, cómo había terminado así. Que estaba toda golpeada, era horrible verme. No entendía nada. Yo apenas podía hablar, pero con la poca voz que me salía, le dije que había sido un muchacho, que lo había seguido al monte, que me había querido llevar. Le hablé de Azazel, de sus ojos, de cómo había cambiado, pero ella solo me miró sin entender. Me decía que eso que decía no tenía sentido, que del otro lado del cerro no había ningún rancho, que eso ya lo sabían, que nadie vivía ahí, que era puro monte. Yo ya lo sospechaba, pero me dolía escucharlo, porque era verdad, esa cosa solo se disfrazó. Se hizo pasar por alguien que yo pudiera escuchar, pero no era un muchacho, era un ser oscuro que intentó llevarme. Mi mamá se puso seria, me preguntó si yo misma me había hecho eso, si me había tirado al cerro o me había golpeado con algo. Me lo preguntó sin gritar, pero con miedo, como si ella misma ya no supiera qué pensar. Yo lloré, le dije que no fui yo, que no me lo hice sola, que fue eso, esa cosa. Lo dije llorando, con los dientes apretados del dolor.
Me temblaban las manos, sentía la garganta cerrada. Después volví a quedarme dormida, como si el cuerpo no pudiera más, como si todo el miedo que había aguantado me hundiera otra vez en la oscuridad. Todo eso que viví no terminó ese día, fue como si apenas empezara. Estuve casi una semana en cama, sin poder levantarme, sin fuerzas. Pero lo peor no era el dolor del cuerpo, era lo otro. Por las noches tenía pesadillas que no recordaba al despertar. Pero mi mamá me decía que me levantaba gritando, que quería salir corriendo de la casa, que hablaba sola como si viera a alguien frente a mí. Yo no me acordaba de nada, solo despertaba con la garganta seca, con los brazos temblando y un miedo que no podía explicar. A veces veía a esa criatura, se asomaba por la cortina de la puerta, porque en la casa no había puerta, solo una sábana vieja que colgaba con unas agujetas. Lo veía ahí, quieto, mirándome desde afuera. Yo me quedaba congelada. Otras veces lo veía más cerca, sentía cómo se sentaba junto a mí, cómo su aliento frío me rozaba el cuello, cómo me tomaba la mano como si jugara con mis dedos, y luego pasaba su lengua por ellos. Una lengua larga, húmeda, como la de un animal. Después me miraba, me pelaba los dientes, aquellos dientes amarillos, torcidos, largos, como si fueran ganchos. Y su cara seguía siendo esa cosa, como un murciélago, como si se le hubiera deformado todo. Llegó un punto que empecé a tener ataques de pánico. Me daban mientras dormía o cuando me quedaba sola. Sentía que estaba otra vez ahí, en el monte, que me volvía a jalar, que no podía moverme. Gritaba tanto que mis hermanos empezaron a tenerme miedo. No querían entrar al cuarto. Decían que yo ya no era yo, que a veces me reía como loca, que gritaba cosas sin sentido, que hablaba en voz baja con alguien que no estaba ahí. Pero yo no recordaba nada. Lloraba cuando me lo decían. Les decía que no era cierto, que yo no me acordaba de nada, que solo quería dormir, que me dejaran tranquila. Mi papá y mi mamá estaban muy preocupados. Nunca los había visto así. Una noche mi papá se sentó a mi lado. Me tomó la mano y me preguntó otra vez qué había pasado. Ya le había contado antes, pero ahora su voz era más suave. Me dijo que no me preocupara, que Dios me iba a ayudar. Yo no pude decirle nada, solo lloré. Me dio vergüenza que me viera así, porque era la primera vez que lo veía con los ojos bajos, sin enojo, como si se sintiera culpable, como si pensara que él también tuvo la culpa de que algo así me pasara. Pero yo tampoco sabía qué decirle, porque lo que me había pasado no tenía forma, no tenía explicación. Y yo ya no era la misma, tenía los ojos más hundidos. Las marcas moradas seguían saliéndome en la piel, como si algo me apretara por dentro mientras dormía. Me dolían las costillas, me dolían las manos, me dolía todo, como si mi cuerpo siguiera recordando lo que mi cabeza ya no quería recordar. Una madrugada me desperté ahogándome. No era saliva ni agua, era algo más denso, más caliente, como lodo, como si ese líquido tuviera vida propia y me quisiera tapar por dentro. En ese forcejeo por volver en mí, abrí los ojos y lo vi. Estaba encima de mí. Ese ser que ya había visto antes, ese con cara de murciélago y dientes podridos. Sus ojos eran como dos focos amarillos llenos de venas, y su boca tan grande como la de un caballo, solo que deformada, grotesca, chorreando baba espesa como leche cuajada. Me miraba sin moverse, y yo no podía ni gritar. No podía ni moverme. Sentía sus manos frías sosteniéndome de los brazos. Grité tan fuerte que creí que me iba a desgarrar la garganta. Y eso hizo que mi mamá se levantara de golpe porque desde hacía días dormía junto a mí. Me agarró de los hombros queriendo calmarme. Me hablaba desesperada, pero su voz me sonaba lejana, como si viniera de otra casa, de otra parte. Yo no podía verla a ella porque seguía viendo al monstruo. Seguía sintiendo ese fuego dentro, como si algo estuviera cocinándose dentro de mis entrañas. Algo vivo que me quemaba sin parar. Y no aguanté.
La empujé sin querer con toda la fuerza que tenía. Mi mamá cayó sobre el petate. Se golpeó la cadera, pero no dijo nada, mientras yo me levantaba gritando sin entender qué estaba pasando. Lo siguiente fue peor. Empecé a pegarle a las paredes, a las tablas del cuarto, como si buscara un hueco por donde salirme, como si todo el cuarto fuera una jaula y yo un animal encerrado. Golpeaba con los puños, con la cabeza, con las rodillas. Gritaba sin parar hasta que mi voz se quebró. Lloraba sin control y no podía detenerme. Me golpeaba contra todo. El dolor me atravesaba, pero no me importaba. Solo quería salir. Solo quería que eso se fuera, que me dejara en paz. Hasta que escuché los pasos de mi papá, que corrió desde el cuarto de al lado. Entró asustado y me vio como nunca me había visto. Me agarró por detrás, me sujetó con fuerza porque yo me seguía retorciendo como si me estuviera electrocutando. En ese momento yo sí me acuerdo de todo, no me desmayé. No fue como otras veces, esta vez estaba despierta, estaba consciente, pero no podía controlar mi cuerpo ni podía detenerlo. Todo en mí era dolor, era angustia, era rabia. Me temblaban las piernas, los brazos no me respondían, el aire me costaba y sentía que algo se reía dentro de mí mientras yo me quebraba. Y lo más triste fue ver a mis hermanos parados en la puerta, con la cara blanca, mirándome como si ya no supieran quién era, como si la hermana que conocían ya no existiera. Y yo también me sentía así, como si ya no fuera yo, como si me estuvieran arrancando a pedazos y nadie pudiera hacer nada. Mi papá no dijo ni una palabra, solo me cargó como pudo y me sacó de la casa. Me apretaba con fuerza para que no me cayera, porque yo me seguía moviendo. Me jalaba, me retorcía como una serpiente que no quiere que la toquen. El camino fue difícil, tropezaba con piedras, con raíces, con todo lo que se atravesaba. En más de una ocasión casi se cae conmigo, pero no se detuvo. Siguió hasta que llegamos al río. No sé cómo lo logró, pero ahí fue donde me llevó, a ese río donde mi familia siempre lavaba, donde jugábamos de niños, donde él a veces ponía trampas para camarones. Me cargó hasta el agua, se metió sin quitarse la ropa, y cuando estuvo dentro me sumergió, como si supiera que eso era lo único que podía salvarme. Lo último que recuerdo fue el golpe del agua fría en la espalda, en el cuello, en los pies. Fue como un hachazo, como un jalón hacia el fondo. Sentí que todo se apagaba. Y entonces ya no sentí nada más, ni dolor, ni miedo, ni gritos. Solo el silencio del agua y la oscuridad que vino después. No recuerdo casi nada de los 4 meses que siguieron. Como si mi mente hubiera sido arrancada. Es como si me hubiera borrado. Todo lo que sé me lo contó mi mamá, y cada palabra que me dijo fue como una piedra que me fue cayendo encima del pecho. Me comentó que después del río me calmé, que durante unos días parecía estar más tranquila, como si el agua hubiera hecho algo, como si me hubiera regresado un poco a la tierra, pero no duró mucho. Pronto empezaron a pasar cosas que nadie podía entender. A veces, sin razón, salía corriendo al monte. Así, sin decir una sola palabra, me paraba de donde estuviera y me iba al bosque, gritando, arrancándome el cabello, como si algo me persiguiera o como si yo misma fuera lo que se quería escapar. Una vez me le quise echar encima a mi hermana. No sé cómo ni por qué, pero ella estaba conmigo y me puse violenta. La miré como si no la conociera. Mi mamá me dijo que la forma en que miraba a la familia daba miedo, que tenía una mirada vacía, como si los odiara, como si me molestaran solo por estar cerca. Por eso no podían dejarme sola ni un segundo. Me amarraban a la cama con sogas en los tobillos y los brazos, pero eso tampoco funcionó. Me sacudía tanto, me retorcía como si me estuvieran quemando viva, y una vez las sogas se rompieron y caí al piso, toda lastimada, gritando sin sentido, hablando con palabras que no eran mías. Después de eso, mi papá tomó una decisión difícil. Me amarraron a un árbol grueso en el patio, donde solían atar a los animales para que no se metieran a la casa. Estuve ahí todo un día, y aunque yo no lo recuerdo, mi mamá me lo contó llorando,
con la voz bajita, como si le doliera solo decirlo. Mi papá no aguantó más. Dijo que no iba a tener a su hija tratada como una vaca, que eso no era vida. Así que me llevaron al pueblo, a casa de una de mis tías, hermana de mi mamá, una mujer seria que vivía cerca de la capilla. Fue ella quien les dijo que lo mejor era llevarme con el padre. No conocían a nadie más que pudiera hacer algo. Nadie entendía qué me pasaba. El padre estaba desconcertado. No sabía qué hacer, pero aceptó ayudar. Dijo que haría un rosario especial, que rezaría por mí todos los días. Me empezó a bendecir, me echaba agua bendita, me tomaba de las manos y me hablaba como si pudiera entenderlo. Yo no decía nada. Pasé semanas enteras en la casa de mi tía sin decir una sola palabra. Solo me quedaba sentada, mirando hacia la nada, como si el mundo no existiera, como si todo lo que me rodeaba fuera ajeno. Iban por mí todos los días. Me llevaban con el padre, me sentaban en la banca de adelante y él rezaba. A veces se ponía nervioso, pero seguía. Mi tía también rezaba. Pedían por mí con veladoras prendidas y crucifijos puestos en cada rincón. Mi mamá me contó todo esto con lágrimas en los ojos. Me hablaba despacito, como si temiera que al decirlo en voz alta algo regresara. Me decía que la fe fue lo único que lo sostuvo, que rezaban con el corazón reventado de miedo, que cada día esperaban ver una señal de que yo iba a volver, de que su hija estaba viva ahí adentro, aunque fuera en lo más hondo. Ella no sabía si yo escuchaba, pero me lo repetía como si fuera una promesa, que nunca me dejaron, que jamás se rindieron, aunque parecía que ya no había nada que hacer. Mi mamá decía que lo que la hizo creer que yo podía volver fueron mis recuerdos, que aunque yo no hablara ni reaccionara, algo dentro de mí seguía escondido. Me contó que se sentaba a mi lado todos los días. Me acariciaba el cabello y me decía que me quería, que luchara, que no me dejara vencer. A veces solo lloraba en silencio, pero no se movía. Me veía tan delgada y perdida que pensaba que podía irme en cualquier momento. También mis hermanos ayudaban, dejaban dibujos junto a mi cama o me hablaban como si pudiera responderles. Incluso mi papá, aunque callado, pedía por mí todas las noches. Ella decía que todo eso, esa fe, esa compañía, fue lo que me sostuvo. Las voces que me hablaban, aunque yo no contestara. Y que el primer día que me vio llorar con conciencia, que me vio mover los dedos por mi cuenta, supo que algo en mí estaba volviendo. Que su hija, poco a poco, estaba encontrando el camino de regreso. Ahora ya soy una mujer casada. Mis hijos están grandes, cada quien con su vida. Y hasta tengo nietos que a veces corren por el patio como lo hacía yo cuando era niña. Pero por más que el tiempo haya pasado y la vida haya seguido su curso, hay algo que nunca pude soltar del todo. Ese recuerdo, ese miedo, ese terror que marcó toda mi infancia como una cicatriz que, aunque no se ve, arde cada vez que el aire se pone pesado o cuando se me va el sueño en la madrugada. No sé qué era esa cosa. No tengo una explicación clara, pero tampoco me gusta buscarla, porque lo que viví fue tan real, tan doloroso, que no necesito entenderlo para saber que existió. Y lo más difícil de aceptar es que esa cosa no solo me perseguía en sueños, o se me aparecía como una sombra lejana, sino que tomó forma. Se convirtió en alguien real. Lo vi, lo escuché, caminó conmigo, me agarró la mano, me habló como cualquier persona. Y durante un tiempo, aunque fuera corto, creí que era un muchacho de verdad. Eso es lo que más miedo me da, que haya podido engañarme de esa manera, que algo tan oscuro se disfrazara con tanto detalle. Durante años pensé que tal vez se trataba del maligno, que fue él quien vino por mí en esa etapa tan frágil, cuando me sentía sola, cuando sentía que nadie me entendía. Quiso engañarme, arrastrarme con él, y casi lo logra. Me ofreció atención, me dijo las palabras que yo necesitaba oír. Se metió en mi corazón por la puerta más débil, y eso me dejó marcada. No solo por lo que pasó, por los golpes, por las heridas, sino por lo que sentí después. Porque aun cuando me mudé al pueblo con mi tía,
Aun cuando estuve lejos del rancho, lo seguía sintiendo cerca. Iba a la tienda y me daba la impresión de que alguien me venía siguiendo. Sentía pasos suaves detrás de mí o miradas desde alguna esquina. A veces, cuando colgaban las sábanas en el pabellón para que se secaran, parecía que una sombra se quedaba quieta del otro lado, como si algo se asomara pero se escondiera en cuanto me volteaba. Fueron años de vivir con ese miedo, a escondidas, porque no quería preocupar a mi mamá ni a nadie, pero yo lo sentía. Y lo peor era en las noches, porque aunque ya era una joven y más adelante una adulta, los sueños no se iban. A veces lo soñaba parado en la orilla de mi cama, como la última vez, con la cara torcida, los ojos saltones, la piel como carbón y esa boca enorme que parecía que se me quería tragar. Otras veces no era un sueño como tal, era más bien una sensación de que no estaba sola, de que algo me vigilaba desde el rincón del cuarto, algo que esperaba el momento en que yo bajara la guardia. Con el tiempo, por recomendación de una vecina, empecé a ir con curanderos, no para buscar explicaciones, sino para que me ayudaran a soltar ese miedo. Me hicieron limpias con hierbas, me dieron oraciones, me recomendaron cargar una bolsita con tierra bendita. Me dijeron que lo que fuera que me había seguido se alimentaba de mi angustia. Y aunque nunca pasó nada más grave, la angustia nunca se fue del todo. Ahora que soy mayor, que tengo a mis nietos y mi vida parece tranquila, aún me da miedo dormir con la luz apagada por completo. A veces dejo una veladora encendida, no porque piense que va a regresar, sino por si acaso. Porque una parte de mí, muy dentro, aún siente que eso no se fue del todo, que algo de él quedó pegado a mi sombra. Pero ya no le tengo el mismo terror, porque ahora sé que Dios me protege. Que si no me ganó cuando era niña, no me va a ganar ahora, y eso me da fuerza. Porque no fue cualquier cosa, fue algo real. Pero aquí estoy, y eso ya es una victoria. Mis queridos huéspedes, un gusto poder saludarnos una vez más. Un placer como siempre estar aquí con ustedes. Gracias por todo el amor y todo el cariño. Me encantaría que me dejaran sus opiniones sobre qué les pareció el relato. Esto nos ayuda mucho a seguir mejorando. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.